y ahí en sus hogares, quienes estén mirando a través de YouTube, también los invitamos a adorar a nuestro Dios en esta hora, creyendo de que Él ha venido a este lugar y que su presencia venga a este lugar. Deseamos, Señor, tu presencia en este lugar. Deseamos, Señor, tu presencia. Te pedimos que vengas a reinar en nuestro corazón, que vengas a reinar, Señor, en esta casa, en este lugar que fue predestinado, Señor, para, Señor, tenerte a ti aquí, Señor. Fue destinado a adorarte, a alabarte, a predicar tu palabra, Señor. Este lugar te pertenece, Señor. Estamos aquí preparados para escucharte. Estamos preparados, Señor, para recibir de tu presencia. Señor, no queremos volver a nuestro hogar sin haber tenido un toque de tu presencia, Señor. No queremos volver a nuestro hogar y no haber sentido un toque de tu gloria, Señor. Señor, estamos dispuestos y disponemos nuestro corazón a adorarte. Disponemos nuestra mente, Señor, a solamente expresar adoración. Ahí donde estás, te pido que te invito a que empieces a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Que empieces a hablar y a decirle todo lo que Él se merece. A decirle lo grandioso que Él ha sido en tu vida y lo que es hoy en tu vida. Agradeciendo todo lo que Él ha hecho en tu corazón, en tu vida, en tu familia. Todo lo que Él está haciendo, agradecido. Un corazón agradecido. Su palabra dice que entremos por sus puertas con acción de gracia. Por eso, Señor, hoy entramos con acción de gracia, Señor. Queremos ser agradecidos. Queremos tener un corazón agradecido. Y te pedimos que vengas a este lugar. Que desciendas, Espíritu Santo, a este lugar. Eres bienvenido. Eres bienvenido. Te recibimos, Señor. Te recibimos. Deseamos milagros en este lugar. Deseamos que los cielos sean abiertos, Señor, sobre este lugar, sobre los hogares, Señor, en esta hora, Padre Santo. Que solamente tu presencia inunde este lugar. Que no haya temor, que no haya angustia, que no haya, Señor, duda. Y que no dejemos nunca, Señor, de creer en ti, Padre. A ti te pedimos, Señor, que vengas a este lugar, Señor. Que traigas sanidad sobre aquellas personas enfermas que necesitan sanidad. Tan solo un toque de ti, Señor. Eso haría, Señor, el cambio, Señor. Tan solo un toque, Señor, de ti. Tu mano, Señor, poderosa. Señor, reposando sobre aquellos enfermos, Señor. Aquellos que necesitan sanidad física. Aún también sanidad mental, Señor. Ahora, Señor, activamos la fe, Señor, en nuestro corazón. Creemos en que tú, Señor, vas a hacer la obra, en que tú harás la obra, Señor. Desciende en este lugar, Señor. Ahora, por favor, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Estoy aquí, desesperado por ti. Con un corazón sediento que espera beber de ti. Estoy aquí, desesperado por ti. Con un corazón sediento que espera beber de ti. Cuando tu gloria desciende a un lugar, toda la tierra tiene que adorar. Resucitan los muertos, sanan enfermos con tu ven, ven, ven.
estoy aquí. Decíselo al Señor así: desesperado por ti. Con un corazón sediento que espera beber de ti. Estoy aquí, desesperado por ti. Con un corazón sediento que espera beber de ti. Cuando tu gloria descienda a un lugar, toda la tierra tiene que adorar. Resucita a los muertos, dejar al enfermo con tu poder. Queremos de ti, llenamos de ti, Espíritu Santo, envuélvenos en ti, derrama tu gloria.
desesperado por ti. Con un corazón sediento que espera beber de ti. Espíritu, Espíritu, desciende como fuego, como en el Pentecostés. Desciende como fuego, como en el Pentecostés, y lléname de nuevo. Señor, llénanos con tu poder, llénanos con tu presencia. Necesitamos de ti, Señor. Necesitados estamos de ti cada segundo de nuestra vida, Señor. ¿Qué haríamos sin ti, Señor? ¿Qué haríamos si tú no nos hubieras rescatado, Señor? Gracias, Señor, por sacarnos de donde nos sacaste. Gracias, Señor. Gracias por cuidarnos, Señor. Señor, ven aquí a este lugar. Estamos por ti, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias. Amén. Amén, te pido que te quedes un segundito ahí. Pasamos a una parte importante que es anuncios. Y vamos a tratar de hacerlo lo más ágil posible para seguir en adoración, para seguir adorando al Rey. Y quería compartirte, antes de los anuncios, un versículo que me tocó mucho. Está en Salmos 63 y dice: te he visto en tu santuario y he contemplado tu poder y tu gloria. ¿Alguna vez te ha pasado que te he visto en tu santuario y he contemplado tu poder y tu gloria? Tu amor inagotable es mejor que la vida misma. ¿Cuánto te alabo? Expresa acá. Y dice: te alabaré mientras viva, y a ti levantaré mis manos en oración. Tú me satisfaces más que un suculento banquete. Te alabaré con cánticos de alegría. Y así tenemos que hacerlo hoy, con cánticos de alegría, con un corazón alegre, con un corazón dispuesto a adorar y a alabar al Señor. Nosotros siempre en el ministerio, cuando oramos, o por lo menos cuando oro, siempre digo: Señor, que tengamos un corazón dispuesto a adorarte, a alabarte. Quizás muchas veces la culpa o ciertos pensamientos y argumentos que tenemos, o que a veces el enemigo pone, nos hace confundir y decir: no, yo no merezco tanto, no merezco esto, no merezco aquello, no, ¿cómo voy a poder? El Señor te perdona, el Señor te recibe así tal cual venís. Él quiere un corazón así, un contrito, humillado ante su presencia. Entonces, hagámoslo así. Y para pasar a la parte de anuncios, ahora la pastora me va a dictar, no sé, o querés darlo. A ver, comienzo de discipulado de mujeres, que después va a anunciar la pastora, desde el 8 del 2. Después encuentro de matrimonios, sábado 26 a las 17 horas, sin chicos o sin niños, por lo menos ya sabemos cómo es la metodología, si son de pecho, bueno,
lo podés llevar, pero si podés dejar a los niños, mejor. Es para un tema de poder concentrarnos, para no distraerse, ¿no? Ya sabemos eso. Encuentro de matrimonios entonces sábado 26 a las 17 horas. Retiro de mujeres en la Fortaleza, jueves 24 del 3, o sea de marzo, desde las 9 horas hasta las 17 horas. El valor del ingreso a la Fortaleza es de 400 pesos y llevar el almuerzo y la merienda. Es feriado nacional, así que reservate ese feriado para las mujeres para ese día, 24 de marzo. Y después está campamento de jóvenes y adolescentes. La fecha es 18, 19 y 20 de febrero, que es en la Fortaleza. Y bueno, el costo, creo que ya está todo cubierto, el costo ya pagaron todos, pero bueno, el costo es de 3.000 pesos, que eso ya se sabe. 1.900, bien. Y bueno, no te olvides el kilo de amor, que por ahí siempre anda la caja. Y bueno, los lunes, todos los lunes, 19 horas, reunión de oración en el templo. Y sigue a las 7 y a las 2 de la tarde también está abierto el templo para poder venir a orar, no solamente a las 19. Y el lunes mañana estamos de ayuno toda la iglesia, así que podés sumarte. Y nada más. Bueno, siéntense un ratito así, después, porque si no van a tener que estar, vamos a estar parados después. Buenas noches o buenas tardes a todos y a todas. Dios les bendiga. Ya saben, las mujeres, porque ya hemos estado hablando, hemos estado reuniéndonos las de liderazgo, que a partir de esta semana, el 8, comenzamos con los discipulados de mujeres en los distintos lugares. Así que hay algunos lugares que se han abierto nuevos, como es la casa de Yami Fernández, que bueno, se va a trabajar en ese barrio otra vez, vamos de nuevo. Así que bueno, también hay discipulado en la casa de Roxana, las chicas de ahí de La Guardia. Vas a tener que buscarte porque casi todas se te fueron. Bueno, y después tenemos en Rincón en la casa de Susana va a haber uno también, la abuela de Ariel que está acá. Ahí se hace siempre, todos los años, así que comenzamos ahí también esta semana. En la casa de Tere también, que es Rincón. Y bueno, ya para la otra semana se va a hacer en la casa de Héctor y Joana también uno de mujeres, también ahí para trabajar en el barrio. De nuevo, vamos de nuevo otra vez. Así que ya hemos trabajado un tiempo, ahora vamos otra vez de nuevo. Algunas que presten atención, porque yo voy a abrir uno con mujeres jóvenes y nuevas en el Señor. Por esta semana lo vamos a hacer aquí en el templo. Es este martes a las 2:30 de la tarde. Así que presten atención, ahora no está, pero yo después me voy a encargar de avisarle. Esta mañana estuvieron Karina Figueroa, Elizabeth, Eliana, Brisa, que ya está, Luciana Díaz y Micaela. La que no está, bueno, ya estuvieron hoy, ya se les dije. Sí, me faltaba Eliana, tu esposa. Manu, ¿dónde anda la Eliana? Noelia, perdón, no Eliana, Noelia. Eliana es otra chica de La Guardia. Noelia, ella. Así que a las 2:30 el martes aquí en el templo. Por este martes va a ser a las 2:30 aquí en el templo. Voy de nuevo con Ibis, Karina Figueroa, Elizabeth, Eliana, Brisa, Luciana Díaz y Micaela. Después yo ya me voy a comunicar con ellos, pero las espero aquí en el templo a las 2:30. Así que, y las chicas les estarán avisando a otras dónde se van a congregar, en qué lugares y a qué horarios. Hay martes y jueves y algunas seguramente. El de Santa Fe sigue también en la vuelta del Paraguayo, me estoy olvidando porque si no se me van a ofender. También se sigue ahí con el discipulado de mujeres y en Santa Fe también. Así que bueno, gracias hermanas y hermanos, Dios los bendiga y que recibamos del Señor. Bueno, mi ¿no es cierto? Incentivo es para que nos ocupemos del texto, del mes, de leerlo para el miércoles, que es la palabra de Dios y es lo que estamos necesitando
¿no? Abocarnos, ¿no? Y para que nuestra fe se fortalezca, crezca y por medio de la fe la mano de Dios se mueva a nuestro favor. Así que, hermano querido, buscate, hermana querida, un tiempo de mayor quietud para ti, para que Dios te revele lo que estás leyendo de la palabra, porque dice la Escritura que las cosas espirituales se deben discernir espiritualmente. Así que con la ayuda del Espíritu Santo, que Dios te esté revelando acerca de ese texto que tenemos para el mes, y que el miércoles vamos a considerarlo. Gracias. Amén. Vamos a pasar al tiempo de ofrendas, así que podés ponerte de pie. Vamos a orar agradeciendo al Señor. Te damos muchas gracias, Señor, por todo esto, Señor, por todo lo que tú haces, Señor, con nuestra vida. Gracias, Señor, por el trabajo, por los ingresos que tú nos das, Señor, mes tras mes. Señor, te damos muchas gracias porque sabemos de que todo viene de ti, Señor, y todo, Señor, las fuerzas que tú nos das para ir a trabajar, para hacer, Señor, lo que nos corresponde. Señor, danos la sabiduría para saber administrar bien nuestros ingresos, Señor, y te damos gracias, y con un acto de agradecimiento, Señor, un corazón dispuesto a obedecerte y a darte, Señor, de corazón. Venimos y entregamos, Señor, nuestras ofrendas, nuestros diezmos a ti, Señor, y sabemos, Señor, de que quizás haya muchos que no tienen un trabajo, Señor, estable, o quizás están pasando por alguna necesidad. Oramos, Señor, por aquellas personas, Señor, que estén necesitando trabajo, Señor, un nuevo ingreso. Señor, oramos por ellos, que no les falte nada, Señor, y que por sobre todas las cosas, Señor, no perdamos la fe en ti, no perdamos la esperanza, Señor, de que todo va a estar bien, Padre. Te agradecemos y con un corazón alegre venimos y entregamos, Señor, las ofrendas, y te seguimos adorando y alabando y exaltando tu nombre, Padre amado. Amén. ¿Puedes pasar? Podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad.
Ahora vamos a ir con una canción viejita, pero que muy, muy, muy hermosa la canción. ¿A dónde iré sin ti, Señor? Si solo tú, Jesús, tienes palabras de vida. Si subiera al monte más alto o bajara hasta el fondo del mar, ¿quién me dará? ¿Quién me mostrará el amor? Danzaré, derramaré mi corazón delante de ti. Es el río de tu amor. Cantaré, danzaré, derramaré mi corazón delante de ti. Es el río de tu amor. ¿A dónde iré sin ti, Señor? Tú, Jesús, tienes palabras de vida. Si subiera al monte más alto o bajara hasta el fondo del mar, ¿quién me dará? ¿Quién me mostrará el amor? Cantaré, derramaré mi corazón delante de ti. Es el río de tu amor. Cantaré, danzaré, derramaré mi corazón delante de ti. Es el río de tu amor. Cantaré, danzaré, derramaré mi corazón delante de ti. Es el río de tu amor. Cantaré, danzaré, derramaré mi corazón delante de ti. Es el río de tu amor.
vivir en santidad y en intimidad contigo. Siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abrió el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad contigo. Siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Abre el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Abrió el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abrió el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor.
al Señor ahí donde estás. Expresate a Él con palabras de honor, como un rey se merece, con palabras que salen de lo más profundo de tu corazón, de agradecimiento. Agradecerle al Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque no hay nada mejor que tu presencia. Porque no hay nada mejor. Porque el mundo provee y nada me satisfacía. Solo tu presencia me satisface. Solo tu presencia, solo tu abrazo me puede traer paz. Solo tus palabras, cuando leo tu palabra, es ella la que me trae paz. Solo tú, Señor, puedes cambiar mi situación. Solo tú puedes cambiar la situación. Solo tú, Señor, puedes traer sanidad. Solo tú puedes traerla. Ni lo alto ni lo bajo, ni lo más ancho de este mundo me podrá separar de tu amor. Ni ninguna potestad, nada nos podrá separar de tu amor. Señor, entregamos este momento y que sea tu palabra que penetre en nuestros corazones. Que penetre lo más profundo de nuestro corazón. Quita toda distracción, Señor, en esta hora. Y necesitados estamos de ti, Señor. Queremos aprender a cómo seguir viviendo en este mundo, Señor. Sabemos que todo va queriendo empeorar.
pero te tenemos a ti. Tú eres nuestra esperanza, tú eres nuestra luz, tú eres aquel que acomoda las cosas. Por eso, Señor, estamos aquí, porque creemos que necesitamos más y queremos más. A ti te entregamos nuestro corazón y nuestra mente, Señor. Gracias, Padre, gracias. Amén. ¿Puedes tomar asiento? Qué silencio. ¿Cómo anda, Héctor? Tanto tiempo. ¿Bien? Ah, te estás riendo. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Con expectativas, como dijo el pastor? Bueno, la verdad muy contento de poder volver a compartir la palabra también con nosotros, que somos el cuerpo de Cristo. Y muchas veces a la hora de venir a hablar siempre el Señor, siempre preguntándole a Dios, ¿no? ¿Qué palabra llevar o qué palabra decir? Cuando uno se para acá no es tan fácil poder estar compartiendo porque hay muchas realidades, aunque cada uno sabe cuál es su realidad, también tiene que entender de que hay muchas realidades que compartimos de este mismo espacio, pero hay algo crucial y algo fundamental que nos une. Y pensar en eso a mí me lleva a decir, bueno, ¿qué nos une? ¿Qué nos motiva a llegar hasta acá? Y muchas veces las motivaciones son distintas. Hoy, gracias a Dios, yo estoy acá parado hablando, pero muchas veces estuve ahí escuchando y he venido de diferentes formas o con diferentes estados, tal vez de ánimo puede ser, o también de estados espirituales. Y la palabra habla de eso, de cómo un cristiano puede estar en diferentes estados, diferentes digamos, distancias en cuanto a la relación con Dios. La palabra dice que puede haber cristianos que son carnales, también habla de cristianos que son que recién comienzan, que están tomando leche, o también habla de cristianos que ya se alimentan con alimentos sólidos, que eso habla de una relación un poquito más profunda con Dios. En este tiempo que yo, digamos, que no estuvimos acá viniendo a las reuniones un par de semanas, o un par de fines de semana, o un par de semanas, fue porque estuvimos en un campamento en Córdoba, más allá de que por ahí nosotros ya fuimos como líderes, el campamento era de jóvenes, y si algunos ya habrán escuchado tal vez el testimonio de Gastón, que fue el que fue, y también algo hablamos la semana pasada, o el miércoles, no me acuerdo, ya se me mezclaron los días, y fue algo como salir de la rutina, ¿no? Salir del estado de diario de que uno vive y poder ir a pasar un tiempo en la montaña justamente. Normalmente la palabra podemos ver que cuando Jesús se apartaba se iba a una parte alta a orar. Y este tiempo también fue así, fue ir a Córdoba, que hay sierras en un lugar alto. Ya muchos de los matrimonios lo conocen porque fuimos a un campamento ahí en Tea. Y es un lugar tranquilo, donde se puede apreciar la naturaleza. Y estar compartiendo en ese lugar con otros hermanos en la fe que son de distintas partes del país, también me llevó a pensar en esto, de las cantidades de realidades que
que pueden llevar de cantidad de situaciones que pueden llevar a una persona a querer buscar a Dios o a querer empezar a encontrarse con Dios o a relacionarse con Dios, más que nada también, que es la parte por ahí un poco más compleja, porque cuando uno decide empezar a caminar con Dios, lo que lo motiva, el motivo inicial puede ser equivocado, pero después en el trayecto uno va entendiendo de quién es Dios o cuáles son los propósitos que Dios tiene para nuestra vida, y entonces ahí como que nos vamos encaminando y acomodando de acuerdo a cuál es la voluntad de Dios. Me gusta pensar en eso porque pensaba y quería llevarlos a ustedes a pensar en ese motivo inicial que a ustedes los llevó a encontrarse con Dios. Tal vez pueden decir estar en una situación emocional compleja y querer buscar una salida. Algunos también se han acercado a Dios por cuestiones de salud, por tener problemas de salud y querer encontrar una salida en Dios o una solución a ese problema. Y otros tal vez porque se dieron cuenta de ese vacío existencial, ¿no? Como en algún momento hemos hablado también desde acá, de que hay algo hay un hueco que no lo puede llenar nada que pueda darnos este mundo, y ese vacío lo puede llenar solamente Dios con su Espíritu Santo, a través de su Espíritu Santo viniendo a habitar a nuestra vida. Entonces, hay distintos motivos, pero después cuando vamos conociendo de quién es Dios y cómo es su persona, cómo es su carácter, nosotros nos vamos tomando decisiones en pos de eso para que nuestra vida se vaya modificando de acuerdo a cuál es la voluntad de Dios. Y pensar en esto me hizo decir que cada uno pueda pensar en cómo está hoy su relación con Dios, en qué estado está. Si se siente alejado. En esta semana tal vez yo hoy pensaba, ¿no? Cuando en un estado que puso el pastor que decía, ¿cómo era, pastor? Predico el Evangelio no para que la gente le guste, sino para que se arrepientan. Justamente hay una cuestión crucial ahí para relacionarnos con Dios, que es que nos tenemos que arrepentir de nuestros pecados. Y muchas veces no entendemos bien qué es un pecado o qué no es un pecado. A mí me gusta porque a veces cuando hablo con algunos jóvenes que me preguntan, esto está bien, esto está mal. Y hay cuestiones que la Biblia no habla directamente si está bien o está mal. Pero sí es que uno tiene que darse cuenta de que si se alinea a cuál es la voluntad de Dios, se puede empezar a determinar qué está bien y qué está mal, de acuerdo. Bueno, gracias. De acuerdo a lo que es la voluntad de Dios, y entonces ahí uno puede empezar a darse cuenta qué es lo que está bien o qué es lo que está mal, y empezar a transitar el camino que está dentro de su voluntad. Hoy quería compartirles un pasaje que está en Hebreos, en capítulo 9, y que podamos ver un poco esto, ¿no? De las ventajas que tenemos hoy por hoy los cristianos en este tiempo. Creo firmemente que estamos en un tiempo en el cual ya una promesa que Dios dio antes de irse de esta tierra, que Jesucristo dio antes de irse de esta tierra, que Él volverá. Creo que esa promesa ya estamos en los tiempos, ¿no? Ya estamos viviendo en esos tiempos finales en los cuales Jesucristo va a venir. Siempre me gusta pensar en esto, pero ahora ya pensándolo directamente desde esa parte de cómo Jesucristo fue dando las cuestiones de cómo iba a ser el tiempo antes del fin, qué iba a estar pasando antes del fin. Y si uno se pone a analizar a nivel global y mundial las cosas que están pasando, te vas dando cuenta de que es un tiempo en el que se está preparando ya para la venida de Cristo, y que nosotros tenemos que estar preparados para eso, que tenemos que estar alineados en esos pensamientos que Dios quiere que vivamos. Y pensando en esto me llevó a este pasaje de Hebreos 9,
cómo era en el tiempo de antes, cómo el pueblo se relacionaba con Dios y cómo después de Jesucristo el pueblo se pudo empezar a relacionar con Dios. Cómo fue ese cambio, ¿no? Y pensar en eso me hizo darme cuenta de esto, ¿no? De cómo el Señor se brindó y cómo se dio en sacrificio para que podamos tener acceso. En esta carta de los Hebreos, justamente se llama Hebreos porque es una carta que fue dada a los judíos que se habían hecho cristianos en esa época. Pero pasa que si ustedes ven en el libro, en el capítulo anterior al 9 y en el después del 9, estaba pasando un problema de que los judíos cristianos estaban queriendo volver a hablar de lo que eran los rituales o de lo que eran las cuestiones religiosas, cómo el pueblo judío se acercaba a la presencia de Dios o cómo alcanzaba el perdón de Dios antes de Jesucristo. Y entonces acá hay un problema, por eso escribe el apóstol esta carta, para dar una claridad un poquito más profunda de qué es lo que había hecho Jesucristo y de qué se trataba todo lo que Él había hecho en sacrificio en la cruz. Como les decía recién, tenemos la posibilidad de estar en relación con Dios de distintas maneras. Yo hoy pensaba, ¿no? Decir, hace un rato, yo desde que la tenemos a Eunice, hace rato que no puedo estar continuamente cantando una canción, como ahora sí que nos tuvo Eunice cantar todas las canciones, escuchar los anuncios, porque ella anda así, como él, anda gateando, no se queda quieta, entonces uno tiene que estar agarrándola, llevándola, si llora para afuera, para adentro. Y allá en las reuniones en el campamento en Córdoba pasaba lo mismo, estaba inquieta, que quería bajarse del coche, que quería gatear, y estábamos en el salón, en el auditorio, y yo tenía que estar, que las traía, que la entraba, que la sacaba. Y a veces todas esas cuestiones de la vida diaria, ¿no? De decir, tanto como eso de decir, tener que cuidar a un hijo que es bebé, de cuidarlo de que no se golpee, de que esto, que el otro, también el hecho de lo que hacemos en casa, ¿no? De todas las actividades que tenemos en casa, que hay que cocinar, que hay que limpiar, que hay que darle de comer a los chicos, que hay que ir a trabajar, que todas esas cuestiones nos ocupan un tiempo en el cual muchas veces ese tiempo que ocupamos de la vida diaria y de la rutina nos llevan a perder de tiempo de pasar en intimidad con Dios. Y esa falta de pasar intimidad con Dios nos lleva a un poco tomar una distancia del Señor. Nos lleva también esa distancia a tomar decisiones a como nos parecen en ese momento, a tomar decisiones que en el momento nos parecen que está bien, basada en nuestro sentimiento o en lo que nos parece, pero muchas veces esas decisiones no son las correctas y no son las que están dentro de la voluntad de Dios. Y esas pequeñas decisiones que uno toma a diario, como decir, hoy que tomo, café o tomo mate cocido, o cosas así que es un concepto que tomé del campamento, que son las microdecisiones diarias. Es decir, hoy hoy hago esto o no lo hago de esta manera o lo hago de esta otra. Cuestiones que cada día tenemos que ir tomando decisiones que son microdecisiones, pero que después con el tiempo se nos van acentuando como hábitos, y esos hábitos pueden llevarnos a tener hábitos equivocados y alejarnos de Dios. Como decir, yo hoy si me levanto y decido, porque estoy apurado, no hacer un devocional o no leer la palabra o no hacer una oración específica para el día. A veces el único momento que oramos en el día es cuando nos sentamos a comer. Sí nos sentamos a comer, porque a veces tenemos días tan largos de tanto trabajo y tantas actividades. Es más, sumo esto, decir, las actividades que también tenemos en las reuniones cuando venimos acá, también es una actividad.
Entonces, a veces uno llega, me acuerdo, Rodolfo en un tiempo él venía con el mameluco que usaba para trabajar, como que salía del trabajo así y se venía a las chapas en la moto y llegaba a la reunión de oración. Y a veces llegás con la cabeza toda cruzada porque uno no sabe todos los mambos que puede vivir en el trabajo o las cuestiones que pudo haber tenido de situaciones que resolver. Y llegás así a la iglesia con un espíritu todo cruzado, todo, digamos, indistinto a la reunión. No hay una predisposición de venir a buscar de Dios, de venir a encontrarse con Dios. No hay una disposición del corazón de decir, hoy quiero escuchar la palabra de Dios, sino de que venimos porque dijimos que teníamos que venir o porque tenemos que cumplir. Entonces, eso fue una cuestión de cómo arrancó tu día, de decir a qué le diste prioridad. Y esa microdecisión de decir, hoy 5 minutos, apenas me despierto, me pongo a orar, 5 minutos, mirá, no digo ni 1 hora, ni 1 hora y media, ni 2 horas, 5 minutos. Si ustedes se ponen a controlar 5 minutos y oran cuando apenas empieza el día, a ver si llegan a los 5 minutos. A veces pasa eso. Ojalá no sea así, pero hay personas que están en ese estado. Capaz te sientes identificado con esto, de decir, yo a veces no oro ni 5 minutos en 24 horas del día, o 18 desde que me levanto. Ni 5 minutos. 2 minutos digo, gracias Señor por estos alimentos. Entonces esas pequeñas decisiones nos van a ir llevando a que al final del día tengamos que tomar una decisión importante y le erremos. Tomemos una decisión equivocada. Entonces, que la microdecisión de decir, hoy empiezo el día de buscar a Dios de primera mano, que sea Dios, aunque sea el devocional del aposento alto y una oración, y darle la prioridad, Señor, acá estoy, buen día, este día quiero que vos tomes el control de mi vida, de mis pensamientos, de mis acciones, que tu Espíritu Santo me guíe. Esa simple oración te puede cambiar el día completamente. Y cuando vos cambiás tu día completamente, cada día cambia tu semana. Por consecuencia que cambia tu semana, cuando llegás el domingo, ya venís con un corazón distinto, decir, wow, voy a encontrarme con mis hermanos en la fe, voy a orar a Dios, voy a buscar su palabra. O es más, venís a dar de lo que Dios te dio en la semana, como decir, compartir un testimonio, algo de que Dios pudo haber hecho en la semana. Y todo cambia, porque ahí ya estás hablando de una relación que se fue dando con esta microdecisión de cómo arrancaste el día. Y te cambia la semana, y te cambia el mes, y te cambia el año. Estamos en un comienzo de año, estamos enero, febrero, ¿sí? El primer mes del año. Y creo que es un buen pensamiento para que nos llevemos, de decir, ¿cómo decido arrancar cada día? ¿A quién le doy prioridad? Si me levanto a las chapas para llegar al horario del trabajo, o me levanto un rato antes y busco la palabra, busco un momento de oración, de intimidad con Dios. Eso está buenísimo, eso te puede cambiar la vida y te puede cambiar obviamente cada día de vida. Sé y me ha pasado que, por ejemplo, pueden estar en este estado que yo estuve en un tiempo, de decir, voy a la iglesia para ver qué onda. Es decir, voy y, o sea, en un tiempo me pasó a mí de venir y sentarme y decir, Señor, voy, hablame, hace algo para que mi situación espiritual cambie. Pero bueno, es algo que es importante, ya el hecho de venir, es decir, voy a esperar que Dios me hable y que haga algo para que me cambie mi forma de vivir. No es algo mágico, eso también lo tenemos que entender, que esto no se trata de algo mágico, sino de algo que tiene que ser una forma de vivir, tiene que ser algo que uno decide entregar la vida a la fe, en fe a Cristo, ¿sí? Fíjense lo que dice en Hebreos 9, cómo eran los antiguos sacrificios. Tal vez ustedes tienen ese título, no sé si en su Biblia dice otro título.
me gusta ver a Dios desde esta manera histórica de obrar en la humanidad, ¿no? Es decir, desde el principio, cuando Adán y Eva estaban en el huerto, ellos estaban en el Edén, en el paraíso, y tenían todo a su disposición. Para ellos no iba a haber muerte, porque en ese momento era la creación perfecta de Dios, como Dios nos planeó originalmente. Y piensen en esto, un paraíso en el cual tenían a su disposición todo lo que quisieran. Todo lo que querían lo tenían a su disposición. Pero solamente de un solo árbol no podían comer. ¿Y qué hace el ser humano? En su mente finita de no entender esto de Dios, va y come del árbol que no tenía que comer. Por consecuencia, se pierde esa oportunidad del paraíso y es expulsado. Pero a partir de ese momento, ya Dios empieza a planear, hacer un plan para volver a ese estado original a la humanidad, para que nosotros volvamos a ese estado original de perfecta armonía y de relación con Dios, sin ninguna traba, que en este caso es el pecado. Por eso hoy quiero que pensemos también en esto, decir, ¿cuántas veces pequé en esta semana? O ponerle que los que vinieron el miércoles tuvieron la oportunidad en un momento de lucidez de decir, Señor, perdóname por mis pecados. Y desde el miércoles hasta hoy, ¿cuántas veces cometí pecado? ¿Cuántas veces erré al blanco? ¿Cuántas veces desobedecí a Dios? Y que nos podemos dar cuenta, capaz una, capaz dos, capaz algunos dirán, no pequé en todos los días, no cometí ningún error. Y está buenísimo. Pero vamos a ver cómo Dios decía en el primer pacto, en el capítulo 9, versículo 1, dice, en el primer pacto Dios nos dio regla para que supiéramos cómo adorarlo. Esas reglas eran para el culto aquí en la tierra. El santuario para ese culto se construyó de la siguiente manera. En su primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro y la mesa donde se ponían los panes apartados para Dios. Detrás de la segunda cortina estaba la parte llamada lugar santísimo, en donde estaba el altar de oro para quemar incienso y también el cofre del pacto, que estaba totalmente recubierto de oro. En el cofre había una jarra de oro que contenía maná, el bastón de Aarón que había vuelto a florecer y las tablas con los 10 mandamientos. Encima del cofre se pusieron las estatuas de 2 seres alados, los cuales cubrían con sus alas la tapa del cofre y representaban la presencia de Dios. Pero de momento no hace falta entrar en detalles. Me gusta porque cuando él escribe a los hebreos esta parte, dice, pero no es necesario entrar en tantos detalles. ¿Por qué? Porque los judíos sabían todo esto que le estaba diciendo, de qué se trataba, cómo era la forma de acceder al perdón de Dios en esa época. Fíjense que acá vemos un santuario que se construyó y que tenía 2 partes. Tenía 2 partes. Había una primera parte donde dice que ahí estaban los utensilios, como por ejemplo en el lugar santo estaban el candelabro y la mesa donde se ponían los panes apartados para Dios. En otras versiones dice de la proposición. Y detrás de la segunda cortina estaba, que era llamada lugar santísimo, es donde estaba el altar de oro para quemar incienso y también el cofre del pacto, que estaba totalmente recubierto de oro. Dice que en el cofre había una jarra de oro que contenía maná y el bastón de Aarón que había vuelto a florecer. Este detalle no es menor porque en este lugar, el lugar santísimo, entraba nada más una vez al año el sumo sacerdote. El sumo sacerdote era del linaje de Aarón, por eso era la rama que había reverdecido. Y también estaban las tablas de los 10 mandamientos, los 10 mandamientos que justamente Dios le dio a Moisés para el pueblo. Entonces acá podemos ver una forma en que Dios establece
para poder relacionarse o poder alcanzar la presencia o alcanzar su perdón más que nada. Me gusta pensar en esto, decir cómo Dios no es algo abstracto, decir, a veces hablamos de esto, decir el amor de Dios. ¿Es algo que no se puede ver, el amor de Dios? ¿Ustedes qué piensan? Los actos amorosos de Dios nos hacen ver cómo es el amor de Dios. En este caso, uno de los actos del amor de Dios era esos 10 mandamientos que Él dio. Porque ¿qué hacía con estos 10 mandamientos? Mostraba cómo era su carácter, cómo es el carácter de Dios. Es santo y hay que cumplir esas leyes. Para poder estar dentro de la voluntad de Dios hay que cumplir esas leyes. No es que cada uno pueda acercarse a ese lugar y acercarse a Dios estando impuro, como se dice, estando en falta con Dios, estando en pecado. Y estaba bueno pensar en esto, decir, solamente el sumo sacerdote podía llegar al lugar santísimo. Fíjense que dice en el versículo 6, así estaban dispuestas todas las cosas en el santuario. Todos los días los sacerdotes entraban al lugar santo para celebrar el culto. Pero en el lugar santísimo solo podía entrar el jefe de los sacerdotes, y esto solo una vez al año. Entraba llevando la sangre de los animales que el pueblo, que él y el pueblo ofrecían para pedir perdón a Dios cuando pecaban sin darse cuenta. Y recién hablaba de eso, que pensemos cuántas veces pecamos en esta semana. Y me gusta ver esto de que cuando el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo, dice que entraba una vez al año y que la entrada al lugar santísimo, a ver, ¿dónde estaba? Dice que entraba llevando la sangre de los animales que él y el pueblo ofrecían para pedir perdón a Dios cuando pecaban sin darse cuenta. Y hay un pecado que podemos cometer sin darnos cuenta. Y esto me llevó a pensar, decir, muchas veces creemos que estamos bien en lo que estamos haciendo, pero a veces puede ser que estemos pecando sin darnos cuenta. Hay un pecado que es de ignorancia, de no saber que lo que estamos haciendo está mal. Por eso acá me parece fundamental esto de decir, poder conocer quién es Dios, poder conocer cuál es su voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Qué es lo que quiere hacer Él con mi vida? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para mi vida? Entonces ahí es como que vamos a decir, vamos a ir por el camino más correcto, porque vamos a entender cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y dice, de este modo, el Espíritu Santo da a entender que cuando aún existía el santuario, la entrada al lugar santísimo no le estaba permitida a cualquiera. Todo esto se hizo así para mostrarnos lo que ahora es más importante. No podemos sentirnos perdonados solo por haber ofrecido ofrendas y sacrificios en el culto. Todo esto son reglas que tienen que ver con comidas, bebidas y ceremonias de purificación que nos preparan para el culto. Las reglas indican lo que se debe hacer, pero no nos ayudan a cambiar nuestra manera de vivir. Me encanta pensar en esto, decir, hay reglas que nos ayudan a entender esto del carácter de Dios. O sea, la regla era que no podía entrar cualquiera al lugar santísimo. Entonces, ¿qué hablaba de esto? De que para entrar a ese lugar tenías que estar enteramente santo, santificado, puro, limpio de pecado. Entonces acá no habla de un carácter de Dios santo. Dice la palabra que es santo, 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 3 veces santo. Y que no cualquiera podía acceder a él. Y es así. Aún hoy sigue siendo así. Pero lo bueno es esto, lo que dice la palabra, de que esto cambió. Pero todas estas reglas nos hacen darnos cuenta de la importancia de cumplir con ciertas formas de hacer las cosas. No podemos hacer las formas como se nos antoja, no podemos hacer las cosas como se nos da la gana, como nos parece, como lo que sentimos en el momento. Lo voy a hacer porque así lo siento.
hay cuestiones que tenemos que entender de parte de Dios, que hay formas de hacer las cosas, que hay una manera en la que Dios estableció cómo se hacen las cosas. ¿Para qué? Para que justamente podamos estar acorde a lo que es la voluntad de Dios y poder ser hallados de alguna manera libres de pecado. Dice la palabra que dice que esas son reglas de ceremonia que te preparan para el culto, pero las reglas indican lo que se debe hacer, pero no nos ayudan a cambiar nuestra manera de vivir. Y acá me hacía esa pregunta, desde que conocí a Dios, desde que conocí ese amor de Jesucristo derramado en la cruz, mi vida, mi manera de vivir, ¿cambió? ¿O sigo viviendo de la misma manera? Lo digo porque me lo pregunté yo, y no hace mucho, y hace 20 años que estoy en el camino de Dios, y hacerme este replanteo de decir, el Señor cambió mi manera de vivir, y mirar para atrás, y mirar de cómo era antes de conocer a Dios, y cómo es mi vida ahora, si hubo algún cambio, o si todavía me siguen pasando sigo cometiendo los mismos errores que cometía al principio, si me sigo equivocando de la misma manera. No digo que soy perfecto, como todo el tiempo cometo errores, todo el tiempo me equivoco, y creo que esos pecados de ignorancia también los cometo. Pero a veces, muchas veces cuando me acerco al Señor, siento esta impureza, siento esta falta de que Dios limpie mi conciencia, siento esta necesidad de que Dios limpie mi conciencia de esas malas acciones, de esas malas decisiones que he tomado. Y uno cuando está acá en el servicio, más que nada en la iglesia, y en una posición tal vez como estamos nosotros, encargados del grupo de jóvenes y adolescentes, y ya hace tantos años, al principio uno se mete a trabajar para el Señor por respuesta a ese amor tan profundo que Dios puso en nuestro corazón, o en este caso en mi corazón, y uno en respuesta a eso quiere servir a Dios, quiere estar sirviendo en el templo. Pero me siento también que esto que Dios puso en mi corazón de servirlo en este ministerio de los jóvenes y adolescentes no es algo que se me ocurrió a mí. Sí creo que es algo que Dios puso en mi corazón y lo ha ido confirmando con el tiempo. Pero eso no quiere decir de que porque sea un llamado de Dios, porque sea un ministerio que ha ido confirmado a lo largo de los años, no quiere decir de que yo alguna vez no me haya equivocado. O es más, no quiere decir de que todavía me siga equivocando y que siga cometiendo errores. De hecho, algunos hermanos pueden dar fe de que todavía me sigo equivocando y cometiendo errores. Pero en ese sentido de decir, pedirle a Dios perdón por mis pecados en mi ignorancia, de mis errores cometidos en mi ignorancia, tal vez los que no están sirviendo o que no están en un ministerio así con tanta responsabilidad, no se dan cuenta de la carga espiritual que se tiene al estar trabajando acá. Ustedes ven capaz el grupo de jóvenes, todas las fotos de los chicos divertidos, jugando al ping-pong, haciendo cosas, pero los que estamos en el frente del grupo tenemos una carga espiritual y una responsabilidad muy profunda que sabemos que no se trata de que solo vengan a pasar el tiempo. Queremos que Dios obre en los corazones de los jóvenes y de los adolescentes al punto de que ellos vayan tomando decisiones de una manera acertada y conforme a la voluntad de Dios, porque sabemos que es el camino correcto, porque sabemos que es el camino donde Dios va a dar frutos, donde Dios va a bendecir. Y en ese andar yo siento que he cometido muchos errores y que a veces hasta he estado en falta con algunas cosas que Dios me ha pedido hacer y no las hice, y por otras cuestiones, ¿no? Que a veces en el momento uno pone en la balanza y que como que tiene que decidir y a veces he decidido mal. Y siento eso, es decir, tal vez a los jóvenes o a los adolescentes como que no le da para venir y decirnos,
che, hiciste mal en esto que hiciste, o estuviste mal en esto que dijiste. Pero yo hoy en este momento quería aprovechar esto, decir, yo a Dios ya le pedí perdón por esos pecados, de haberlo cometido en mi ignorancia o en mi momento de mala decisión. Y quería pedirle perdón también personalmente a los jóvenes, porque siento de que a veces me equivoco y que a veces puedo no hacer cosas que ustedes esperan que haga, o a veces hago cosas que esperarían que no haga y que no son de mucho ejemplo. Pero quería que sepan los padres y los jóvenes de que el sentir nuestro, de mío y de Nadia, cuando estamos acá haciendo lo que hacemos, lo hacemos para esto, es decir, tratar de evitarles dolores de cabeza, tratar de evitar que la pasen mal, tratar de que ustedes empiecen a encauzar su vida en Dios, porque sabemos que es lo mejor que les puede pasar en la vida. Porque si a la edad que ustedes tenían alguien me hubiera venido a decir muchas de las cosas que decimos nosotros, a mí me hubiera ido mucho mejor y hubiera tomado mejores decisiones y no pagar las consecuencias de por vida de mis malas decisiones. El Señor restaura, el Señor encausa, endereza las veredas torcidas, pero hay veces que las malas decisiones nos acompañan toda la vida. Creo que el pastor dijo algo de esto el miércoles, ¿no? Y es una realidad, y que cuando nosotros nos paramos acá o que armamos el grupo y que les hablamos, lo hablamos desde el corazón y desde la intención de decir, no queremos que le vaya mal, como cualquier padre que no quiere que le vaya mal a sus hijos. Por eso siempre, a veces nos ha pasado decir, con los primeros que se cruzan los adolescentes y con los jóvenes es con los padres, con los primeros que se cruzan. Ellos quieren empezar a tomar sus decisiones, quieren empezar a tomar sus caminos y encauzar su vida a su manera. Y eso es algo que también tenemos que entender, que sí, van a tomar sus decisiones y van a encauzar su camino a su manera. Pero también está bueno que ustedes jóvenes entiendan de que el corazón nuestro es de esto, decir, darle de Dios una herramienta para que no se equivoquen o que el margen de error sea lo más chico posible para que les vaya bien en el resto de su vida. Por eso los animamos siempre a estudiar, los animamos siempre a que esperen los tiempos de Dios cuando vayan a tomar decisiones importantes para el resto de su vida, a que busquen la voluntad de Dios para sus vidas, a que busquen un propósito, porque sabemos que Dios tiene un propósito para cada uno, y que imagínense si lo arrancan desde esa temprana edad, las cosas grandes y tremendas que Dios puede llegar a hacer. Pero me gusta ver esto de cómo el Señor facilita esa posibilidad a todos de acercarnos a Él. Pensando en esto, es decir, antes para el pueblo judío era casi imposible. El pueblo no tenía acceso a la presencia de Dios. Nada más una vez al año el que podía entrar era el sumo sacerdote. Ni siquiera los sacerdotes que estaban sirviendo en el templo podían entrar al lugar santísimo, donde estaba la misma presencia de Dios. Y dice que este nuevo pacto o nuevo sacrificio, en el versículo 11 dice, pero ya Cristo vino y se han convertido en el jefe de sacerdotes, y a Él le debemos todo lo bueno que ahora nos pasa. Esta es una frase de esta versión que me encanta porque dice que ahora que Cristo vino, se ha convertido en el jefe de los sacerdotes. Ese es el sumo sacerdote por excelencia. Jesucristo es el sumo sacerdote por excelencia. Él tiene el acceso directo a Dios. Y fíjense que dice, porque el santuario donde Él es sacerdote, es mejor y perfecto. No lo hizo ningún ser humano, así que no es de este mundo. Cuando Dios le muestra a Moisés cómo tenía que ser el lugar donde iba a estar la presencia de Dios, era una sombra de lo que iba a venir. Era una imagen que él más o menos pudo replicar en la tierra, pero era algo celestial, era algo del cielo. Y a veces replicar las cosas del cielo es muy difícil. Por eso se esforzó y había utensilios bañados en oro
Es así de maravilloso lo que es el santuario que Dios tiene en el cielo. Pero fíjense que cuando Jesucristo se convierte en el sumo sacerdote, Él lo hace en la cruz. Cuando Él se ofrece a sí mismo, lo hace en la cruz. Y la cruz era un acto público, donde estaba toda la gente, donde estaban mucha gente de otras naciones, donde estaba a la vista de todos. Todos lo vieron a ese cordero inmolarse en la cruz. No fue un acto privado atrás de un velo como estaba en el templo. Dice que el sumo sacerdote cuando entraba al templo le ponían una soga en el pie, porque había que entrar con una santidad tan extrema, una limpieza tan extrema, que si entraban impuros a ese lugar, automáticamente morían. Entonces la soga era porque si se moría, todos los que entren iban a morir atrás de él. La soga era que si se moría el sacerdote, sacaban el cuerpo con la soguita y era porque había entrado impuro. Entonces, en esto pensaba decir, cuando uno está en esta posición, ¿no? de tal vez en el liderazgo, ¿no? Como los pastores o otros líderes de otros grupos, tenemos que tomar dimensión de esto, de que estamos haciendo una acción en el lugar santo de Dios. O sea, somos como los sacerdotes, ¿sí? Esto suena muy a iglesia católica, pero somos como los sacerdotes, los que hacemos la parte cúltica, los que hablamos de la palabra de Dios, de los que hablamos de quién es Dios. Pero después está la decisión de cada persona, si la toma o la deja eso. A nosotros nos toca esto de impartir, de dar de Dios, de dar de su palabra, pero tenemos que tomar esta dimensión, de que estamos haciendo algo santo, de que estamos haciendo una actividad que es santa, que es para adorar a Dios, que es para honrar a Dios. Y con ese temor, como entraba el sumo sacerdote, tenemos que tener ese temor. Si algún día a mí me toca hablar a alguien de Dios y no tengo ese temor de decir lo incorrecto de quién es Dios o de qué se trata la santidad de Dios, estoy mal. Porque hay un cierto temor de hablar mal o de decir algo incorrecto o de predicar la palabra distorsionada. Ya hemos vivido mucho fracaso con eso de personas que se encuentran con el evangelio aguachentado, ¿no? El que te ofrece la felicidad de por vida, el que te ofrece el pare de sufrir, el que te ofrece todo el tiempo milagros y cosas, pero que no te lleva a esto que habla la palabra, a un cambio de vida. Entonces, si vivimos nada más de cosas que pueden pasar milagrosamente y no cambiar nuestra vida, eso no tiene sentido. Porque justamente lo que tiene que hacer Dios cuando viene a nuestra vida es cambiar nuestra manera de vivir. Esto lo dice la palabra. Dice que en el versículo 12, dice, Cristo no entró a ese santuario para ofrecer a Dios la sangre de animales, sino para ofrecer su propia sangre. Entró una sola vez y para siempre. De ese modo, de una vez por todas nos libró del pecado. Y suena tan sencillo, ¿no? Suena tan fácil, pero si lo ponemos en el contexto de lo difícil que era poder encontrar el perdón de Dios antes, tenemos que tomar conciencia de esto, de cómo Dios nos da esta posibilidad. Nos tenemos que sentir privilegiados de tener este acceso tan fácil, tan directo a Dios, a través de Cristo. Cristo murió de una sola vez y para siempre por nuestros pecados, de una sola vez. Ese solo sacrificio, digo solo pero no menosprecio eso, sino decir, ese único sacrificio, tremendo sacrificio que hizo Cristo, sirve para que nuestros pecados sean perdonados. Y me gusta pensar en que Cristo cuando hizo el sacrificio fue por amor, fue porque quiere establecer la relación nuestra
con Dios. Ese velo, cuando Cristo muere en la cruz, el velo del templo se rasgó, dice, de arriba para abajo. Y quiere decir que esa división que había entre Dios y nosotros se terminó. Pero tenemos que tomar dimensión de este sacrificio. Porque si no, todo el tiempo estamos menospreciando con nuestras acciones el sacrificio que hizo Cristo en la cruz. Dio su vida. De acuerdo con la religión judía, las personas, en el versículo 3 estoy, las personas están impuras, no pueden rendirle culto a Dios, pero serán consideradas puras si se les rocía la sangre de chivos y toros y las cenizas de una becerra sacrificada. En el 14 dice, pues si todo eso tiene poder, más poder tiene la sangre de Cristo, porque por medio del Espíritu que vive para siempre, se ofreció a sí mismo como sacrificio sin mancha ni pecado. Su sangre nos purifica para que estemos seguros de que hemos sido perdonados y para que podamos servir a Dios que vive para siempre. Me gusta pensar en esto, decir que la sangre de Cristo nos purifica y nos limpia, pero tiene un propósito, que dice para que podamos servir a Dios para siempre. Si la limpieza de tus pecados a través de la sangre de Cristo no te lleva a tomar una decisión de servir a Dios, hay algo que no está bien, hay algo que no pasó en tu vida. Y replantéalo. Es decir, ¿fui perdonado por Dios? ¿Dios perdonó mis pecados? Hay una versión que dice que nos limpia la conciencia de este mismo pasaje, ¿no? Que nos limpia la conciencia. Y había un pasaje que me siguió mucho tiempo: si tu conciencia y tu corazón no te condena, es porque estás yendo bien. Y la conciencia no es algo que se escapa a Dios. Dice que Jesucristo se encargó de escribir las leyes y los estatutos en nuestro corazón. El Espíritu Santo nos trae revelación a través de la conciencia de qué está bien y qué está mal. Las mismas personas que tal vez no conocen a Dios saben qué está bien y qué está mal. De alguna manera, un poco más o menos, pueden distinguir lo bueno y lo malo. Imagínense mucho más guiados por el Espíritu Santo. Entonces, la sangre de Cristo nos ofrece, dice que la sangre de Cristo, sin mancha ni pecado, su sangre nos purifica para que estemos seguros de que hemos sido perdonados. Y este es el nuevo pacto, este es el Nuevo Testamento, por eso se dice Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento o Nuevo Pacto se puede entender de esto, es decir, en el 15 dice, así que por medio de Jesucristo entramos a un nuevo pacto, un nuevo testamento con Dios, porque Jesucristo murió para que Dios nos perdonara todo lo malo que hicimos cuando servíamos al primer pacto. Y por medio de su muerte, también los que hemos sido elegidos por Dios recibiremos la salvación eterna que nos ha prometido. Este nuevo pacto es como un testamento. Si la persona que hace un testamento no ha muerto todavía, ese documento aún no sirve de nada. Por eso, cuando Dios hizo el primer pacto, se mataron varios animales. Primero Moisés anunció los mandamientos de la ley a todo el pueblo, lana roja y una rama de hisopo, con agua mezclada con sangre de toros y de chivos. Después roció esa mezcla sobre el libro de la ley. Ella roció también a todo el pueblo. Cuando terminó dijo, esta sangre confirma el pacto que Dios ha hecho con ustedes. Moisés también roció con sangre el santuario y todas las cosas que se usaban en el culto. La ley dice que la sangre quita el pecado de casi todas las cosas, que debemos ofrecer sangre a Dios para que nos perdone nuestros pecados. Por eso fue necesario matar esos animales para limpiar todo lo que hay en el santuario, que es una copia de lo que hay en el cielo,
pero lo que hay en el cielo necesita algo mejor que sacrificio de animales. Fíjense que acá se confirma lo que yo hoy les decía en esta palabra. Todo eso que hizo Moisés fue una copia de lo que hay en el cielo. Y cuando Jesucristo empieza su proceso, ¿no?, de decir el camino hacia la cruz, cumple con todos estos requisitos. Es más, cuando Jesucristo está en la cruz, que Él dice, perdónalo porque no saben lo que hacen, Él está cumpliendo esto que hacía el sumo sacerdote, de ir al lugar santísimo a ofrecer sacrificio por los pecados que el pueblo había cometido sin darse cuenta, por los pecados por ignorancia. Él en ese momento, viste que pareciera como que Él dice que los perdone a los que estaban ahí crucificándolo porque no sabían lo que hacían, pero Él en ese momento está diciéndole al Señor que los perdones por los pecados de ignorancia. Había un macho cabrío que se dejaba liberado, también eso era parte del rito del perdón de los pecados por ignorancia, que se liberaba en el monte, y Jesucristo cuando resucita al tercer día dice, después que resucita y que se va al cielo, Él dice que va a volver. En ese momento, cuando Él se va, y en este tiempo que todavía no volvió a la tierra, se cumple eso, de ese macho cabrío de que se dejaba liberado para los pecados de ignorancia. Cuando Él vuelva, va a volver a unir a todo su pueblo. Dice que nos va a llevar en una nube a todo su pueblo, a sus elegidos. Y es esa la esperanza que tenemos los hijos de Dios. Es esa la fe y la seguridad que tenemos. No solamente confiar en que Cristo perdona nuestros pecados, porque esa sangre fue derramada en la cruz para perdonar nuestros pecados, sino saber de que cuando resucitó al tercer día, nos da la vida eterna juntamente con Él. Él fue el primogénito de la resurrección. Fue el primero que resucitó. Y atrás de Él juntamente resucitaremos sus hijos. Así que este nuevo pacto, este nuevo testamento se cumple a la perfección. Dios lo hizo, Dios cuando mostró en el antiguo pacto cómo iba a ser, Jesucristo lo cumplió perfectamente. Él estuvo todo el tiempo en control de su muerte. A Él no lo mató nadie, Él se entregó. Cuando Él dice, tetelestai es la palabra que usa, que quiere decir que Él se entrega, que consumado es, y que Él terminó la obra. Todo este ritual que se hacía para que el pueblo sea perdonado de sus pecados, Él lo cumple en la cruz. Por eso dice consumado. Y cuando entrega su espíritu, Él entrega su vida como sacrificio. No se murió por todo lo que le estaba pasando, Él mismo entrega. Dice, Señor, en tus manos entrego mi espíritu. Y ahí muere. Pero fíjense que cuando estuvo tan en control, y este detalle es impresionante porque se puede ver claro cuando uno lee la palabra, que dice que Él agacha primero la cabeza y después entrega su espíritu. Cuando las personas morían en la cruz, morían y caía su cabeza. Pero Él primero agacha la cabeza y entrega el espíritu. Ese es el control que Él tuvo hasta con la muerte, con su propia muerte. Por eso se sabe de que fue que Él se entregó para sacrificarse por todos nosotros. Ese amor mostrado en la cruz es el que nos tiene que mover a esto, decir, si el Señor me limpia toda mi conciencia, me quita toda la carga de mi pecado, me saca, y eso era un privilegio que aún mismo el pueblo de Israel en la antigüedad no pudo disfrutarlo, no pudo saber lo que era sacarse de encima la carga del pecado, porque cuando sacrificaban un animal nada más era cubierto su pecado, no era quitado el pecado,
nosotros tenemos hasta ese privilegio. Tenemos que tomar dimensión de esto, de que tenemos el privilegio de recibir el perdón, de que el Señor nos limpia de los pecados, que echa tras tus espaldas todas nuestras iniquidades, todas nuestras desobediencias, y se olvida. Dice la palabra que Él tiene la capacidad de olvidarse de nuestros pecados. Por eso creo que hoy, y siempre me gusta esto de venir un domingo y tener la posibilidad de que el comienzo de semana sea de esta manera, de una manera en mi relación con Dios perfecta, de mi posibilidad de ingresar al lugar santísimo con Dios. Cuando en el santuario, en el tabernáculo, se prendían los inciensos, eso representaba las oraciones del pueblo. Pero se prendían en el lugar santo y las oraciones el incienso es como un humo, olor fragante, que vuela y que pasaba por arriba del velo y llegaba al lugar santísimo. Y eso representaba las oraciones del pueblo. Me gusta esto porque nuestras oraciones tienen un acceso directo a través de Jesucristo. Por eso dice que todo lo que pidamos lo hagamos en el nombre de Jesús. Y las oraciones van a ser escuchadas. En este tiempo he visto la respuesta de Dios a muchas oraciones. Me ha pasado de estar orando muchos años por personas para que conozcan a Dios, para que en su corazón reciban a Cristo y sus vidas puedan cambiar. Y han pasado años. Y en este año que pasó fue impresionante cómo pude ver la mano de Dios y cómo a personas que yo en un momento dije, esta persona nunca va a cambiar. Y como hasta uno se resigna en el pensamiento natural, se resigna a pensar, esta persona nunca va a poder recibir a Dios porque no tiene ni un grado de fe, ni un cachito de fe. Pero Dios a través de su Espíritu Santo impacta las vidas y de pronto se le hace la luz y conocen de quién es Dios y cómo es el perdón que Él ofrece. Tal vez ha sido la experiencia de algunos de ustedes. Decir a alguien que a ustedes hoy por hoy los miran sus vecinos y ¿te acordás? Hace poquito me pasó eso, que fui a visitarlo a mi papá al hospital porque estuvo internado y me encontré con una compañera de trabajo que antes trabajaba en el hospital de niños y ahora trabaja ahí en el Cuyen. Y me decía, y estábamos con otra persona que trabaja ahí en el hospital Cuyen, que es un hermano en la fe, que ahora lo están por nombrar al pastorado. Estábamos hablando y viene esta otra compañera y nos ponemos a hablar y le decía, oh, no sabés lo que era el S antes y qué sé yo. Y yo le decía, bueno, pero eso es lo que hace Dios. ¿Cómo te cambia la vida? Sí, pero a vos te cambió tu novia, me decía por Nadia. No, le digo, yo ya había cambiado antes. Y había cambiado porque Dios me cambió la vida. Y eso está buenísimo porque cuando las personas se pueden dar cuenta de que hay un cambio en tu vida, quiere decir que Dios hizo un impacto en tu vida. Entonces hagamos este planteo. Decir, ¿tengo conciencia de que estoy mal en mi relación con Dios? ¿Tengo conciencia de que he pecado? Pero tengo la dimensión de lo que es el amor de Dios, que ese sacrificio que hizo en la cruz lo hizo para perdonar mis pecados. Y a partir del momento que yo recibo ese perdón, ¿tomé la decisión de empezar a servir a Dios o no? Es como una respuesta automática. A mí me pasó así. Cuando recibí ese perdón tan, primero inmerecido, porque es solo misericordia, es solo amor. Y vos como que querés responder a eso, decir, tengo que devolver algo a tanto. Es una sensación que uno siente en ese momento. Y ahí Dios me fue encaminando y me fue llevando a cómo Él quería que le sirva. Entonces, está bueno que podamos volver a esa fe genuina, esa fe pura, sencilla, de buscar a Dios de corazón. No por una cuestión de tengo que hacer tal o cual cosa. Es decir, busco a Dios de todo corazón, porque Él me ofrece ese perdón. Él dejó a disposición ese perdón por ese sacrificio que hizo en la cruz. Volvamos a esa raíz de decir, Señor, acá estoy.
te entrego mi corazón, te pido perdón por todo lo malo que hice, aún mismo por lo que no sé que hice mal, pero te pido perdón por eso también. Hagamos ese acto cúltico de poner nuestro corazón en las manos de Dios y que Él nos haga por hoy empezar una buena semana limpios, en una relación estrecha, cercana, porque el acceso a Dios ya lo tenemos a través de Jesucristo. Ya no hay que hacer tanto ritual, porque ya lo hizo todo Jesucristo en la cruz, por nosotros. ¿Sí? Así que te animo y que puedas meditar en qué estado está, si estás en el lugar que estaba el pueblo ahí afuera, esperando a ver qué pasaba con lo que hacía el sumo sacerdote. Si estás en el lugar santo, ¿sí? que es un buen lugar para estar. Estás sirviendo, estás cumpliendo con todos los dogmas, con todas las cosas que hay que hacer. Pero todavía no entraste a esa relación profunda con Dios porque todavía hay una separación ahí que no te deja llegar. Jesucristo se encargó de cumplir con todo para que vos puedas llegar al lugar santísimo. Aceptalo con la fe sencilla de tu corazón, de decir es Cristo me da la oportunidad de alcanzar, de poder estar en su presencia, en el lugar santísimo, en la misma presencia de Dios. Así que yo te invito, vamos a hacer una oración, más que nada por esto, porque me gustaba pensar de que Moisés rociaba con sangre, todo lo que rociaba se purificaba. La sangre de Cristo es la que nos limpia. La sangre derramada de Cristo es la que nos limpia. Es la que nos santifica, la que nos purifica para servir a Dios. Oramos. Gracias, Señor, porque me gusta saber de que cada vez que vengo acá a compartir con mis hermanos en la reunión, sé que es una nueva posibilidad de poder entrar a tu presencia. Padre, sabemos que y en esta palabra hemos tomado dimensión de que en un tiempo no era tan sencillo poder alcanzar tu misericordia y tu perdón. En un tiempo era casi imposible poder estar ante tu presencia. Pero te damos gracias en este tiempo que vivimos, el tiempo de la gracia, el tiempo del amor, el tiempo del perdón. Padre, que puedas mirarnos a través de Cristo. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Queremos ser limpios con hisopo y quedar más blancos que la nieve. Gracias, Dios, porque tu sangre nos purifica, nos santifica y nos da la posibilidad de estar ante tu presencia. Que esta oración llegue hacia ti como olor fragante para mostrarte esta fe y este corazón entregado completamente a ti. Señor, que nuestra manera de vivir empiece a cambiar para que podamos agradarte, Señor, para que ya el diablo no tenga nada de qué acusarnos. Que puedas decir, como en algún momento dijiste, mira a mi hijo, que cumple con todo, que hace todo mi voluntad, que me sigue de corazón, porque tiene un corazón sincero y puro, una fe sincera y simple, que no se deja llevar por nada de este mundo, que vivimos como peregrinos, sabiendo de que nuestra vida está en la eternidad juntamente contigo. Gracias, Dios, porque cada vez más te conozco, cada vez más puedo ver tu amor, cada vez más puedo ver tu misericordia. A pesar de que muchas veces me siento que no merezco nada, sé que tu amor me muestra que lo hiciste por mí. Sé que me muestra el valor que tengo para vos. Gracias, Señor, porque me valoraste de esa manera, de querer ser parte de tu pueblo. Gracias, Padre, por tanto, Dios. En el nombre de Jesús.